Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga en esta hora. Qué bueno que tenemos la oportunidad de una vez más abrir la palabra de Dios. Vamos a seguir ahí en el libro de Mateo sobre nuestra serie de El Padre Nuestro. No sé si usted ha escuchado, hermanos, sobre estos pecados que puse aquí en pantalla. Hay algo que se llaman los pecados capitales. Creo que este no es el PowerPoint. Déjenme ver si está puesto. Inicia con una diapositiva sobre 7 pecados, dice ahí, a ver si está ahí el archivo. Se los puse ahí porque quiero explicarles un poco lo que se ha pensado sobre ello. Está interesante cuando lo encontré. Pero se trata, hermanos, sobre 7 pecados en lo que se va encontrando ahí en pantalla. La historia de la iglesia lo registró más o menos a partir del siglo IV, si no me equivoco. Y los líderes religiosos se sentaron a ver por todas las páginas de la escritura cómo categorizar todos los pecados y meterlos en uno mismo y de ahí ya poder desglosar los siguientes. Los líderes hicieron esto en un esfuerzo por querernos facilitar el poder identificar los pecados. Por ejemplo, la lista de los pecados es la siguiente. Ponen la lujuria número 1, el segundo es la gula, el tercero es la avaricia, el cuarto es la pereza, el quinto es la ira, el sexto es la envidia y el séptimo es la soberbia. Esta fue la lista que ellos trataron de poner para que pudiéramos identificar. Incluso, hermanos, en 1995, ahí también tenía el PowerPoint sobre la portada de una película que se llama Seven. Salió en 1925 esta película, que habla de los 7 pecados capitales, de cómo un criminal en serie utilizaba estos 7 pecados capitales para ir asesinando a los que tenía que ejecutar. Y un ejercicio que nos puede ayudar sobre estos pecados, hermanos, es poderlos, al escucharlos, tratar de identificar con cuál tenemos más problema y con cuál no tenemos nada de problema. Yo los voy a ir aquí describiendo y quiero que tú vayas en tu mente respondiendo a esta descripción que voy a ir haciendo. Identifica con cuál batallas o con cuál batallas menos. Por ejemplo, sobre la soberbia y el orgullo, hermanos. Usted sabe que fue el pecado que a Satanás lo arrojó del cielo. Sobre la avaricia o la codicia, esto lo definimos como alguien que no sacia en tener más y siempre quiere y está buscando tener más. Sobre la lujuria, este es un problema de acuerdo a las estadísticas y esto está muy actualizado. Es un problema que se asienta y se da más en los hombres. Se hizo una encuesta donde a varios hombres, hermanos, les fueron a preguntar si tenían problemas con la lujuria y el 97% les dijo que sí. Y después se demostró que el otro 3% había mentido en la encuesta. Que sí hay un problema muy grande en los hombres, sobre todo, no excluye a las mujeres como tal, con este asunto de la lujuria. Usted ha visto, en México esto es muy común, no he prestado mucha atención aquí, pero en México a veces cuando se anunciaba un aceite para auto, hermanos, te ponían la marca del aceite del auto y al lado te ponían a una mujer en ropa interior. No tenía nada que ver una cosa con la otra, era meramente que atracción. Sobre la ira, esto nos lleva a cometer errores que a veces ya no tienen solución, que no tienen reversa algunos de estos. El enojo sin control, dice el apóstol Pablo, da lugar a quién, hermanos? Al diablo, Efesios 4:27. Esta sería sobre la ira. Sobre la glotonería o la gula, quizás dices, sí, ya me estaba escapando, pero ya mencionaste el que no. Normalmente, hermanos, se piensa que es la comida en exceso, pero también incluye la bebida. Se amplió con el tiempo el asunto de los excesos y se incluye ahora en la gula, las compras compulsivas, aquellos que son muy indulgentes consigo mismos y que aunque su economía no se los permita, se lo van a comprar. No les importa si se van a endeudar. Aquí está el otro, la envidia, muy conectada con la codicia obviamente, y la envidia usted sabe que es el deseo de que el otro no tenga. Aunque yo no lo tenga, pero el otro tampoco lo puede tener. Es un pesar por el bien ajeno, la envidia en la definición. No importa si yo no lo tengo, con que el otro tampoco lo tenga. Pereza. Quizá algunos no batallan con otros sea su debilidad, la pereza. Mucho sueño, mucho descanso, el procrastinar, el querer estar poniendo las cosas ahorita no, si se puede mañana. Y llega mañana y le seguimos extendiendo.
Hay un libro que habla sobre las generaciones de hoy, dice que este es el que hoy reina en la adolescencia, el procrastinar, querer estar extendiendo todo. Y esta lista, hermanos, nos pone en evidencia una cosa, y no lo vamos a negar, todos batallamos con alguna tendencia a cualquiera de estos pecados. Sí, hermana, pudiera ser que a veces estén los 7, quizás no sabría decirle. Pero sobre esta lista no viene en la Biblia, usted no la va a encontrar así. Le digo que fue un esfuerzo por los líderes religiosos de tratar de categorizarlos. Aún teniendo esto en mente, hermanos, déjeme decirle una gran verdad. El Señor Jesucristo fue tentado también sobre todas estas áreas. Mire lo que dice aquí Hebreos 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tentado en todo. Cuando estábamos en clase de teología le hacíamos preguntas al profesor si fue tentado sobre la pereza, quizá, sobre la gula. Y sobre esta palabra todo nosotros nos apoyamos hacia la conclusión de que era muy probable que sí las tuvo que vivir en algún momento de su vida, estas tentaciones, para ser semejante a nosotros. Usted sabe que tomó un cuerpo semejante a nuestro y en esa condición Satanás lo tentó. Y debe usted entender, hermanos, en esta mañana que la tentación no es pecado. El Señor Jesucristo fue tentado. No es pecado ser tentado. Martín Lutero dijo, tú no puedes evitar que los pájaros vuelen encima de tu cabeza, pero sí puedes evitar que los pájaros hagan nido en tu cabeza. Y así que Jesús, hermanos, de acuerdo a la Biblia, fue tentado en todo. Mire qué escribe el apóstol Pedro aquí. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, hablando hacia nosotros los cristianos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Todo cristiano lucha contra el pecado. Todo, hermano, todo cristiano. En cualquier parte del mundo, sea el idioma que hable, cualquier cristiano lucha contra el pecado. Y al día de hoy continuamos con nuestra serie sobre el Padre Nuestro, que usted sabe que hemos titulado A Solas con Dios, y cada tópico responde a una pregunta. Hoy nuestro tema a ver es, no nos metas en tentación, parece que ahí está un poco mal acomodado, pero responde a esta pregunta, ¿cuál es la última petición que se hace en el Padre Nuestro? No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. En la versión de Mateo, hermanos, se agrega una doxología, le pone, porque tuyo es el reino, la gloria y el poder. En la versión de Lucas no aparece esto. Vamos a terminar en la próxima semana con esa doxología o una despedida, porque tuyo es el reino, la gloria y el poder. Pero hoy nos vamos a concentrar sobre esta frase. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y me recuerda, hermanos, a un predicador de una ocasión que le escuché contarnos esto. Dice que él anunció, hermanos, a la oficina de la iglesia y a los líderes, un predicador americano, junto al personal. Él era el que los domingos traía las donas para la iglesia. Y les dijo al personal que ya no iba a poder volverles a traer donas porque se había propuesto vencer esto sobre la gula y iniciar una dieta. Así que como él todas las mañanas, hermanos, traía donas, ya no les iba a traer por su nueva dieta. El siguiente domingo llega el predicador a la iglesia y traía una caja en las manos. ¿Y de qué creen que era la caja, hermanos? De donas. Así que lo ven los hermanos en la iglesia y le preguntan, pues, ¿qué pasó, hermano? Usted había dicho que no más donas. Y el pastor dio la siguiente explicación. Dijo, así fue como sucedió. Cuando yo iba a pasar por donde hacen las donas, que usted sabe que huelen muy rico, le hice una oración a Dios y le dije así, Dios, si es tu voluntad que yo ya no compre donas, entonces que todo el estacionamiento esté lleno y yo no encuentre dónde estacionar. Así que dice el predicador, hermanos, que cuando pasó por ahí, le dio 10 vueltas al estacionamiento hasta que se desocupó un lugar. Y dijo, no, Dios, si es tu voluntad que yo sí siga comiendo donas. El texto dice, hermanos, para nosotros, no nos metas en tentación. Otras versiones ponen, no permitas que cedamos ante la tentación, rescátanos del maligno, es el texto. Y esta declaración señala 3 cosas muy fuertes, hermanos, que podemos ir rescatando nosotros. Número 1, habla sobre devoción. Es una persona que le está pidiendo ¿a quién, hermanos? A Dios. No quiero ofenderte, no quiero pecar. Y usted sabe que todo pecado que hace ofende a Dios, aunque quizá te lleves a veces entre los pies a otros, todo pecado ofende a Dios directamente.
Y esta declaración le está diciendo a Dios, permíteme vivir sin estarte ofendiendo. Es lo que el salmista también va a decir en el 119, en mi corazón he guardado tus dichos con el propósito de no ofenderte cuando habla acerca de los jóvenes. Esto está indicando esta declaración, hermanos, asuntos de devoción. También indica otra cosa, número 2, dependencia. Así como se pidió por el pan de cada día, que lo veíamos la semana pasada, como el perdón de pecados también, así se pide en esta oración, no separarse de Dios, porque el pecado, usted sabe que es lo que nos separa de Él. Y la tentación no es pecado, es el paso previo a caer al pecado. Número 3, hermanos, que nos resalta esta afirmación de no nos metas en tentación, es ser conscientes del peligro que hay en ella. Esta declaración nos vuelve conscientes del peligro que hay en la tentación, de no querer hacer lo malo. Hay veces que es muy difícil distinguir entre querer hacer lo bueno de lo malo. Si se le pide a alguien, hermanos, que pase un paquete de droga de México a Estados Unidos, nadie le tiene que explicar que eso está mal. Él sabe que eso está mal. La persona sabe que es algo incorrecto. No tiene que ir a consultar a un pastor o pedir algún consejo. Es consciente de que eso está mal. Pero hay cosas y situaciones en nuestra vida donde nuestra percepción no es tan clara. Por eso dice la oración, líbranos del mal. Porque el diablo, hermanos, es muy astuto para engañarnos. Y a veces nos va a costar distinguir entre hacer lo correcto y lo incorrecto. Por eso en esta oración nos damos cuenta del peligro. A veces es imperceptible la diferencia entre una cosa y otra. Dice Isaías, hermanos, este versículo, hay de aquellos a lo que lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Personas que ya viven así. Toda actitud mala la justifican como algo bueno. Y necesito hacer una aclaración en esta parte antes de entrar a todo aquello que es práctico. El texto dice, hermanos, no nos metas en tentación, mal líbranos del mal. Así lo va a poner la Reina Valera. Ahí está en la parte de arriba. Eso viene en la versión de Mateo. No nos metas en tentación, mal líbranos del mal. Pero en Santiago, hermanos, viene esta porción bíblica. Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a nadie. Aquí algunos estudiosos ven una contradicción en la Biblia y la señalan muy puntualmente. Dicen que estos dos textos se están contradiciendo. Dice, Dios no tienta a nadie ni tampoco él puede ser tentado, porque ahí dice que no nos metas en tentación, que es lo que dice Mateo. Bueno, esta es mi propuesta, hermanos, o la respuesta sencilla aquí. Lo que realmente está diciendo la parte de Mateo, que es la parte que está arriba, sobre no nos metas en tentación, es pedirle a Dios que te ayude a librar las tentaciones lo más posible. Es una petición tuya a Dios. No que Él es el que te coloca ahí. Como si alguien que viene y te trae y te pone encima de la tentación. Esa no es la idea. Es una petición tuya a que las puedas librar. Ayúdame Dios a librar las tentaciones innecesarias. Por ejemplo, hermanos, si yo sé que mi temperamento es irascible, por poner un ejemplo, y soy de mecha corta, como algunos decimos, o que se esponja muy rápido con cualquier comentario, ¿qué necesidad hay de estarse metiendo en discusiones? O estar peleando, si conozco mi temperamento y sé que eso me va a lastimar, incluso puedo lastimar a más personas. Dice esta parte, hermanos, no nos metas en tentación. Lo que no significa, esto es lo que debemos entender, esto no significa, hermanos, que no nos lleva a Dios a lugares donde haya tentaciones de hacer lo malo. Eso no significa. Lo voy a demostrar con la Biblia sobre el mismo Señor Jesucristo. No significa que no nos lleva a lugares donde no haya tentaciones de hacer lo malo. Mire qué pasó con el Señor Jesucristo después de ser bautizado. Mateo capítulo 4, verso 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué, hermanos? Para ser tentado por el diablo. Alguien lo está guiando al desierto. Después de ser bautizado por Juan, va a ser tentado. Es decir, hermanos, esta oración nos está diciendo que Dios no nos va a conducir a lugares donde no hay tentaciones. No es lo que está diciendo el texto aquí en Mateo. Porque el mismo Señor Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Segunda cosa, lo que Jesús nos dice, hermanos, es que oremos por no ceder a la tentación. Esta debe ser la oración, que tú no caigas ante esa tentación que tienes que enfrentar.
No sé cómo has estado respondiendo a las tentaciones en tu vida. Si tuvieras que hacer una evaluación, ¿cómo sería? ¿Has cedido mucho? ¿No has cedido casi nada? Y esto se los dijo a los apóstoles en Getsemaní. Aquí están los versículos. En 2 ocasiones. Cuando llegaron al lugar, mire cómo dice el texto. Les dijo, oren para que no caigan en tentación. Y más adelante les vuelve a dar la indicación, ¿por qué están durmiendo? Les exhortó, levántense y oren para que no caigan en tentación. Él sabía que lo iban a arrestar al Señor Jesucristo. Sabía que sus discípulos iban a ser tentados a hacer algo malo, que fue la violencia. Usted sabe lo que hizo Pedro, negó al Señor Jesucristo. Y también sacó la espada y le cortó la oreja a Malco. Dicen los estudiosos, hermanos, en esa parte, cuando le corta la oreja a Malco, que el golpe iba directo al cráneo y que él se alcanzó a mover. Bueno, esos son algunos comentarios que he leído. Dice, no habrá ninguna intención porque querer cortar una oreja era quererlo matar a fuerzas. Jesús les dijo, levántense y oren, son las indicaciones. Y yo sé que quizá usted se esté preguntando, hermanos, ¿por qué Dios permite que lleguemos a lugares de tentación? ¿Qué hay en el corazón de Dios que nos permita que lleguemos a estos lugares? Bueno, déjeme decirle, hermanos, que en la tentación hay un valor. Cuando somos tentados hay un valor muy grande. La tentación tiene una característica única. Nos pone en la oportunidad de elegir lo correcto o lo incorrecto, y ahí se muestra mucho nuestro carácter. Cuando Adán y Eva fueron puestos en el jardín del Edén, la que fue tentado primero fue Eva. Y cuando somos tentados, hermanos, tenemos las dos opciones, hacer lo correcto o lo incorrecto. No vienes predispuesto a caer en lo malo, como algunos enseñan. Va a venir la tentación y siempre vas a caer. Y va a venir la tentación y así vienes programado de fábrica a caer siempre en la tentación. Eso no es cristianismo, hermanos. Esa no es una idea bíblica. Usted que ha creído y tiene al Espíritu Santo tiene poder para poder vencerla. Tenemos las dos opciones, hacer lo correcto o lo incorrecto. Y la tentación es el arma más fuerte que Satanás tiene para derrotarlo a usted. Es usada por Dios, hermanos, la tentación para que crezca y madure en el carácter cristiano si responde correctamente. ¿Usted sabe cómo Dios nos enseña a amar a las personas, hermanos, de carácter desagradable? Yo sé que quizás se le vienen nombres a la mente. ¿Sabe usted cómo Dios nos enseña a amar a ese tipo de personas? Porque usted sabe que es fácil amar a las personas que tienen un carácter agradable. En eso no hay problema en amarles. Cualquiera sé que lo puede hacer. Pero amar a gente, hermanos, que no tiene la sangre liviana, que no son positivos, que no son optimistas. Porque amar a los que son positivos, optimistas y de sangre liviana, usted sabe que cualquiera. Pero qué difícil, hermanos, encontrarse con este tipo de gente y tratar de amarla, que no son nada optimistas, nada positivos. Siempre encuentran complicaciones. ¿Sabe qué hace Dios, hermanos, para que las podamos amar? Cuando las pone a nuestro lado, ahí es en donde somos tentados para saber si las vamos a amar o no. Dios le va a rodear de esas personas y usted tiene que aprender a amar a aquellos que no son fáciles de ser amados. Dios se los va a poner. Es cuando te vuelves bueno, cuando los empiezas a amar o lo empiezas a practicar a ese tipo de personas. Usted se vuelve bueno cuando algo lo practica repetidas veces. Así que no puede estar pensando en que va a amar a personas complicadas cuando no tiene contacto con ellas. Necesita tener contacto con ellas. A veces puede ser la suegra, el esposo o el vecino, hermanos. Pero Dios va a ayudar a que desarrolle ese carácter cuando usted es tentado a hacer lo malo, si reacciona bien. Por ejemplo, hermanos, una persona no puede decir que le es fiel a su esposa si nunca ha tenido la tentación de ser infiel. Es decir, la tentación que Satanás usa, hermanos, para destruirnos, Dios la usa en los cristianos si elegimos correctamente para ayudarnos a crecer en nuestro carácter, para madurar. Esa es la filosofía o la idea de la tentación en el cristianismo. Es la manera en cómo Dios hace que crezcamos como sus siervos. Y yo no tengo, hermanos, ninguna duda en que Dios permite las complicaciones en el trabajo pastoral para hacernos crecer igual que Cristo. No es posible eso si no tenemos batallas que pelear. Por eso la tentación tiene un valor como está escrito ahí. El íntegro, hermanos, usted sabe que es íntegro en base a que ha sido tentado a ser deshonesto y no ha sido deshonesto. Porque puede decirle con las palabras que él ha sido honesto toda su vida. Los hechos van a demostrar otra cosa.
No podemos decir que hemos vencido una tentación cuando no la hemos enfrentado todavía. Decía un autor en una ocasión: no ores por cargas ligeras, ora por hombros más fuertes. Siguiente, hermanos. Si usted sigue la voluntad de Dios en su vida, encontrará tentaciones. Si el Señor Jesucristo, hermanos, fue tentado en todo, no veo razón para que Dios me tenga que tratar a mí diferente. Tenemos que realizar en nuestras mentes y entender los cristianos que vivimos en un mundo caído, lleno de pecado. Tenemos que acostumbrarnos y aprender que toda nuestra vida como cristianos vamos a estar siendo tentados siempre, hermanos. Nadie puede decir que ya no tiene tentaciones. Para el niño puede ser el egocentrismo de sus juguetes. Para el joven puede ser la pornografía. Para la joven puede ser lo estético o la figura. Para la persona de mediana edad, hermanos, puede ser el sexo. Para la mujer de mediana edad puede ser la vanidad. Para el hombre de edad madura puede ser el poder o el control sobre las cosas. Podemos ser tentados en tantas cosas. A las habladurías, al resentimiento, a odiar, estar extorsionando personas, ser vanidosos, ser soberbios, ser controladores. Y la lista de tentaciones, hermanos, no son los 7 únicos pecados que puse al principio. Eso lo usé como introducción. Es una lista muy amplia. Y entre más crece usted en su cristianismo, hermanos, más se da cuenta de que el enemigo le ataca más fuerte. Y Satanás está luchando por aquellos que están tratando de hacer la voluntad de Dios, porque los que no la están haciendo ya los tiene ahí con ellos. No hay más que pelear por ellos. Pero por aquellos que se están esforzando en amar y obedecer a Dios, Satanás está desgastando sus fuerzas para hacerlos caer, sacarlos de sus caminos. Y usted, hermanos, puede ser distraído, quizá cuando viene al servicio a adorar a Dios, por situaciones que Satanás aprovecha para desviar su atención, en la ropa de cómo viene el hermano vestido, en cómo habla, en si viene triste, viene contento. Satanás es muy astuto, hermanos, para poder distraernos, desviar la atención de a lo que venimos a un servicio de adoración. Y esta tentación en el cristianismo usted la debe ver llamado como un llamado a la guerra, algo que está dispuesto a pelear. Siguiente, hermanos, aquí aparece en pantalla. Cuando oramos, no nos dejes caer en tentación, estamos reconociendo que somos débiles y vulnerables. Nos damos cuenta del peligro que no alcanzamos a ver. Deje ver si está aquí la imagen, a ver si se las puse aquí en pantalla. Encontré sobre esta historia de unos lobos que quiero contarle rápido. En las regiones árticas, hermanos, que ustedes pueden ver ahí donde hay mucha nieve, hay una tribu hace tiempo atrás que se dedicaba a cazar a estos lobos o estos animales hace tiempo. Y supe de una historia sobre los esquimales. Vendían y comerciaban la piel de los lobos, por eso era su esfuerzo en querer cazarlos. Pero estas personas, hermanos, que los cazaban, no querían poner trampas, ni incluso dispararles con fusiles porque la misma piel se lastimaba y obviamente terminaban rescatando muy poca piel para poder venderla después, y la tenían que vender incluso si era dañada a un costo menor. A veces tampoco sobre fusiles u otra trampa ellos querían usar. El precio de la piel, hermanos, bajaba, así que tuvieron que inventar una estrategia para cazarlos. Los lobos, hermanos, en tiempos de invierno están muy hambrientos por la escasez de animales que están escondidos. Así que su olfato se incrementa y se desarrolla más. Esto lo han arrojado estudios. Los esquimales se les ocurrió agarrar un cuchillo y ponerle sangre de otro animal y congelarle capas de sangre por los dos lados del cuchillo. Dejaban que la sangre se congelara y le ponían otra capa de sangre. Y dejaban que la sangre se congelara y le ponían otra capa de sangre. Y después iban y lo escondían entre el hielo para que cuando el lobo anduviera por el área, con el olfato lo pudiera detectar. Lo curioso es que se lo ponían a un cuchillo, hermanos, porque cuando el lobo lo detectaba, él empezaba a lamer sobre el hielo y cuando llegaba la sangre, la empezaba a lamer y no dejaba de lamerla. Hasta que las capas de sangre se agotaban, ahora lamía el filo del cuchillo. ¿Y qué creen que pasaba? Empezaba a sangrar. Y la misma sangre que salía de su boca se congelaba sobre el mismo cuchillo por las bajas temperaturas y él mismo se la estaba tragando. Moría desangrado el animal. Cada que lamía el cuchillo se hacía daño a él mismo.
Y seguía lamiendo el cuchillo y él se hacía daño. Le dañaba a él mismo. Y esa sangre congelada, hermanos, que se estaba derritiendo, se mezclaba con la suya. No sentía el dolor por las bajas temperaturas en su lengua. Él lo seguía haciendo. Y así moría, sin ser cazado por un fusil o otra trampa al animal. Hermanos, el diablo es muy astuto para hacernos caer. Y nosotros tenemos que reconocer las actitudes o actividades del diablo. Y que nosotros somos débiles y vulnerables. Porque a veces cuando caemos ante la tentación, no nos damos cuenta que nosotros nos estamos lastimando. Así como lo hace el animal sobre este cuchillo. Pablo dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. Es poner candados en esas tentaciones. Esta parte de la oración, hermanos, puede ser dicha así. Dios, guíame a ser sensible para reconocer mis debilidades. Ayúdame a estar cerca de ti y no perderme. Ayúdame en mis debilidades. Soy vulnerable y consciente de ellas. Ayúdame. Hágase preguntas, hermanas, para reconocer su lado débil. ¿Cuándo es que se siente más tentado? Hay un día de la semana, de los 7 días, cuando se siente más tentado. Hay una hora del día donde la tentación sabe que en usted es más fuerte. Respóndalo ahí en su pensamiento. ¿Dónde? ¿En qué lugar se siente más tentado? ¿En su trabajo? ¿Cuando está en un celular? ¿Cuando está en la cocina? ¿Es cuando sale de compras quizá? ¿Cuando está en algún hotel solo? ¿Cuando sale a hacer deporte? Aquí hay otra pregunta a reflexionar. ¿Quién está con usted cuando se siente más tentado? ¿Se siente más tentado cuando está solo o cuando está acompañado? Cuando está fuera del trabajo con sus compañeros y que ninguno es cristiano y fueron a comer juntos. Siguiente pregunta. ¿Qué beneficios temporales le trae cuando usted cae a la tentación? Porque va a haber un beneficio. ¿Por qué dice que sí a la tentación? ¿Qué le hace decir que sí a la tentación? Le da confort, comodidad. Le trae alivio, le hace sentir bien. Le da una confianza que sabe que es falsa porque es falsa. Última pregunta. ¿En qué estado de ánimo se siente más tentado? ¿Cuando está muy cansado? ¿Cuando está aburrido? ¿Cuando está bajo un estrés? ¿Cuando está discutiendo con alguien? ¿Cuando se siente enojado o cuando llega la depresión? ¿Cuando ha logrado un éxito y siente que la vida le está sonriendo? ¿En qué estado de ánimo se siente usted que es más tentado? Hermano, identifique el punto y no se dé por vencido. Yo sé que usted puede responder a estas preguntas. Avanzamos con esta parte del Padre Nuestro. La siguiente parte, hermanos, en nuestro versículo dice, líbranos del mal. Esa es la siguiente petición aquí en el Padre Nuestro. ¿A quién se refiere con este mal? ¿Será el maligno, el diablo, algún demonio, un perverso o lo que tiene que ver con lo satánico? Esto es lo que usted debe entender sobre esta parte. Satanás encabeza el mal. Es el malo que trabaja a través de los malos. Mire cómo escribe aquí Tesalonicenses, Pablo, hermanos. Esta carta a los tesalonicenses. Oren además para que seamos librados de personas perversas y malvadas, porque no todos tienen fe. Mire cómo describe a las personas perversas y malvadas. Y esto, hermanos, por ejemplo, puede aplicar a los que no están casados. La oración podría ser así. Dios, líbranos de un esposo o una esposa que nos vaya a hacer daño, que maltrate físicamente, verbalmente, emocionalmente o sexualmente. La oración podría ser, Dios, líbrame de una pareja así. Líbrame quizá de un esposo que tiene un mal genio. ¿Usted se acuerda de la historia en Primera de Samuel, hermano, sobre David y Abigail? Aquí se las puse en pantalla, vamos a revisarla rápido. En Samuel capítulo 25, versos 2 al 3, mire cómo dice el texto aquí, está muy bonita la historia. En Mahón vivía un hombre de la familia de Caleb, se llamaba Nabal, y era muy rico, pues tenía propiedades en Carmel y era dueño de 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Pero también era muy grosero y maleducado. En cambio, su esposa, que se llamaba Abigail, era una mujer muy inteligente y hermosa. Mujeres presentes aquí, esta puede ser su oración a Dios. Díganle a Dios que no les mande un Nabal.
La palabra Nabal significa necio. Pídanle a Dios que les libre de un necio, alguien grosero o maleducado. Su oración puede ser así: líbrame de un hombre quizá alcohólico o perverso como Jerjes o Asuero. ¿Alguien lo recuerda, hermanos, en el relato sobre Esther? Mire cómo se describe a esta persona. Esther capítulo 1, versículo 10 en delante. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, note sobre qué influencia está, hermanos, mandó a Mehumán, Bitza, Arbona, Bigtá, Abactá, Setar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero. Sobre este rey está hablando. Que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Note la reacción de la reina, hermanos. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos. Y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. ¿Qué hizo el rey, hermanos? Manda a traer a Vasti. Y aquí está lo que dicen algunos judíos sobre este pasaje. Cuando el rey le ordena a Vasti, hermanos, que se presentara solo con la corona, implicaba que viniera desnuda. Por eso se rehusó a presentarse ante la multitud. Un hombre perverso, de acuerdo al texto. Por eso ella se negó. Esa podría ser la oración sobre alguien soltero, que les libre de una pareja o próximo esposo así. Jóvenes solteros, esto dice el proverbio. Proverbios 25, nueva traducción viviente. Mejor vivir solo en un rincón de la azotea que en una casa preciosa con una esposa que busca pleitos. ¿Qué dicen algunos? Mejor solo. Y no solo dicen esto los proverbios, hermanos, también escribe algo más, Salomón aquí. 25:15. Una esposa que busca pleitos es tan molesta como una gotera continua en un día de lluvia. Cuando usted se quiere dormir, hermanos, se acaba de llover y la gotera no para. Mire cómo describe aquí, que esta puede ser la actitud de una mujer o una esposa, dice el proverbio. Esta podría ser la oración: líbranos de una mujer que busca pleitos. O líbranos de una mujer mentirosa, como Dalila, que mintió a Sansón. Dice la nueva traducción viviente, déjame ver si está el versículo aquí. Entonces Dalila, siendo puchero, le dijo: ¿cómo puedes decirme te amo si no me confías tus secretos? Ya te has burlado de mí 3 veces y aún no me has dicho lo que te hace tan fuerte. Pucheros es manipulación, hermanos, o chantaje, esa es la idea. Esto lo quería hacer para cortarle el cabello. Líbranos de un hombre o una mujer manipuladora, controladora, como Jezabel sobre el rey Acab. Esas podrían ser nuestras oraciones, como solteros a Dios. Esto fue para los solteros, hermanos, para los casados. Cuando oramos, líbranos del mal. Ya estando casados, líbranos de las personas que pueden ser usadas para destruir nuestro matrimonio. Líbranos del hombre o la mujer seductora que se encuentran en el trabajo o en las redes sociales. Líbrame, Dios, de una mujer seductora, como la esposa de Potifar con José. Y no solo en el aspecto sexual. Líbrame del desempleo, Dios, porque hay una familia a la que hay que mantener. Líbranos de los accidentes. Líbranos de estar en el lugar equivocado a la hora equivocada, de las calumnias, los chismes y las habladurías. El mejor antídoto, hermanos, contra todo esto, de acuerdo al pasaje, es la oración. Es no tratar de defenderse uno solo, es presentárselo a Dios en una oración. Líbranos del mundo oculto y del poder de los demonios. ¿Y sabe qué, hermanos? Dios es especialista en librar a las personas del mal. Dios es especialista en librar a las personas del mal. Libró a los israelitas de la esclavitud de Egipto. Libró a Daniel del foso de los leones. Libró a Esther del perverso Amán que quería matar a los judíos. Libró a David de Goliat. Libró a Lot de Sodoma. Libró a José de la cisterna y después de la cárcel. Dios libró a Elías de Jezabel y de la depresión. Dios libra del mal a los que oran y los que le aman, hermanos. Dios los libra. Dios es especialista en librarnos del mal. Él no está ajeno a tus tentaciones. Algunos consejos, hermanos, sobre esta oración. Reconozca su incapacidad. Reconozca que la tentación es poderosa y que nosotros no somos tan poderosos por nosotros mismos y que necesitamos ayuda externa.
No piense que se va a juntar con un tipo de persona y no va a ser perjudicado. Dice el apóstol Pablo, las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Un predicador dijo, una fortaleza sin cuidar se convierte en una doble debilidad. Reconozca, hermanos, su incapacidad. Nadie tiene un poder sobrenatural para no ser tentado y decir, a mí ya no me tienta a nada. Nadie, hermanos, ni siquiera un predicador, un líder o alguien que usted vea por más espiritual que crea. Porque hay líderes que se proyectan de una manera que usted sabe que realmente no lo son. Las palabras proyectan una cosa y sus hechos dicen otra. Y esto, hermanos, es algo que agradecemos saber. El diablo, de acuerdo a la Biblia, es muy predecible. Es muy predecible en cómo nos ataca. Dicen las cartas de Juan que usa los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Esas son las 3 tentaciones en las que muchos predicadores han caído, y el único antídoto para poderlas enfrentar, hermanos, es la humildad. Reconocer que no pueden solos. Los pastores siempre tienen que luchar con eso. Y están expuestos a los ojos de todas las congregaciones. Número 2. Siguiente consejo. Ore diariamente por ser librado de la tentación. No piense que usted no va a ser tentado. Sea muy específico cuando ore. Le doy algunos ejemplos. Dios, la familia se va a reunir en Navidad. Ayúdame para no presumir que en mi trabajo yo gano buena cantidad de dinero. Y dame la fortaleza para hablarles de ti, que es lo que necesitan. Ayúdame para no presumir que mis hijos son mejores que los de mis cuñados. Quítame la envidia del carro nuevo que compraron, que era el que yo quería y no he podido comprar. O decir, Señor, ayúdame para no sentir envidia de los hijos de mi cuñado que están y son muy bien portados y estudiados. Y yo con mis hijos batallo mucho. Esto, hermanos, identifica a veces a los líderes, a los pastores con la iglesia. Si un pastor presume de un grado de espiritualidad superior, hermanos, a veces crea un muro entre él y su audiencia, entre él y las personas. Pero cuando los pastores reconocen, hermanos, tienden puentes. Cuando cuentan de esas experiencias y se acercan a la gente, crean puentes entre ellos y las personas se edifican. Abren su corazón para que ellos puedan externarlo de su corazón o sus necesidades. A veces con los pastores no sucede así. Número 3. Haga su parte evitando las tentaciones. Si tiene problemas, hermano, con el materialismo, no se acerque a las tiendas, no hay necesidad. Si tiene problemas en malgastar su dinero y sabe que cuando va a la tienda no compra lo que necesita, usted va por tortillas y trae todo menos las tortillas, deje que otro le ayude a administrar el dinero, no está mal eso, hermanos. Si usted ora esta oración, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hay cosas que tienen explicación del por qué no le han pasado a usted. Si usted no se ha casado, Dios le ha estado librando. Él conoce sus oraciones. Si usted ora por un mejor futuro y no ha sucedido, hermanos, Dios le ha estado librando. Yo recuerdo a un hermano en una iglesia allí en Piedras, estuvo pidiendo por casi 2 años. Decían los hermanos que ya tenía más tiempo. Yo serví en esa iglesia por 2 años y estuvo mucho tiempo pidiendo que Dios le dejara venir a Estados Unidos para poder trabajar y hacer dinero. Mucho tiempo pidiendo, mucho tiempo pidiendo. Hermanos, cuando cruza para Estados Unidos, a los 15 días de estar aquí, muere allí en el trabajo por un accidente de algo pesado que le había caído. Dejó a su esposa con 2 niñas. Si usted no ha tenido hijos y su vientre es estéril, quizás porque Dios le quiere evitar algún problema que usted no conoce y Dios sí lo sabe. O quizás te divorciaste porque Dios quiso evitar algo peor que estaba por venir. Cuando oramos esta frase, hermanos, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Debemos estar dispuestos a que Dios nos conteste la mejor respuesta y aceptarla, aunque no estemos de acuerdo. Su respuesta debe entender usted que siempre va a ser lo mejor, porque le estamos diciendo, líbranos del mal. Esa tentación le va a ayudar a crecer a usted en su carácter y poder ayudar a otros a instruirlos en la fe cristiana. Que nuestra oración, hermano, sea, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Vamos a ponernos de pie y hacemos una oración.
Padre bendito, usted que está en los cielos, mora en lo alto, en todo lugar. Bendito sea su nombre, por sobre todas las cosas. Gracias por su gran lección aquí en el Padre Nuestro. Aunque sabemos que todavía hay otra parte que estudiar, hoy podemos dar conclusión, Dios, de que usted fue muy específico cuando oró. Nos dejó los principios que necesitamos aplicar. Que sí vivimos en un mundo que nos rodea con pecado, con maldad, que quiere ver los matrimonios destruidos, corrompidos en homosexualidad, hundidos en drogas, en adicciones, que no reflejan nada lo que es el carácter de un cristiano. Pero cuando usted le enseña a sus discípulos a orar, nos deja ver grandes verdades, que sí vamos a ser tentados, pero que no indica que debemos caer en la tentación, que si hay una fuerza interna en nosotros para poder vencerla. A todos mis hermanos que están aquí junto conmigo, Dios, yo le pido que sea la tentación con la que ellos estén batallando, usted les pueda ayudar a corregir ese entendimiento de que no vienen así de fábrica, Dios. No nacieron así en un error y que ellos van a ser así hasta que mueran. Deles el entendimiento y la fuerza para aceptar esta idea bíblica de que sí podemos vencer contra el pecado, de que usted ya nos ha dado esa fuerza y ese poder para ir en contra de él. Sea la adicción que sea que tengamos, sea la tentación con la que luchemos, denos la fuerza, Dios. Juntos como iglesia se lo pedimos para poder vencer la tentación y confiamos fuertemente en usted, que pone su parte en librarnos del mal. Gracias, Dios, por ayudarnos a estudiar su palabra y hoy dejarnos ver que usted, aún en la tentación, nos puede bendecir si respondemos correctamente. En Cristo Jesús le damos gracias. Amén. Pueden quedar así de pie, hermanos. Vamos a